Bienvenido a Reflexiones, un espacio de calma y profundidad. Ponte cómodo, relájate y deja que hoy te acompañen cuentos japoneses para dormir, historias que inspiran y despiertan la mente. El tambor del silencio. En un valle olvidado, donde las montañas nevadas se alzaban como guardianes eternos y el viento cantaba himnos antiguos entre los pinos, se escondía un templo al que pocos se aventuraban a llegar. Conocido como el Santuario del Silencio, era un lugar de paredes desgastadas por el tiempo, lámparas de aceite que parpadeaban con luz tenue y puertas de madera que crujían como si contaran secretos. En el corazón del templo, sobre un altar cubierto de musgo, descansaba un objeto venerado y temido, el tambor del silencio. Según la leyenda, este tambor, hecho de cuero de dragón y madera de cerezo, tenía el poder de revelar la verdad más profunda de quien se atreviera a hacerlo sonar. Su superficie, lisa como un espejo, reflejaba no solo el rostro de quien lo miraba, sino también los rincones más ocultos de su alma. Nadie había tocado el tambor en generaciones. Los monjes ancianos advertían que su sonido podía enloquecer a quienes no estuvieran preparados para enfrentar lo que guardaban en su interior. Algunos decían que el tambor no emitía sonido alguno, sino un eco que resonaba en el corazón, desenterrando verdades que era mejor dejar sepultadas. Otros contaban que aquellos que lo tocaban sin estar listos desaparecían, absorbidos por el silencio mismo. Pero para los pocos que lograban escuchar su verdad, el tambor ofrecía una paz que no podía encontrarse en ningún otro lugar. Akio, un joven monje de mirada inquieta y corazón intranquilo, había llegado al templo siendo apenas un niño. Huérfano desde que tenía memoria, fue criado por los monjes, aprendiendo a meditar, a recitar sutras y a cuidar los jardines de piedras que rodeaban el santuario. Pero, a pesar de su dedicación, siempre sintió un vacío en su interior, una sombra que ni las oraciones ni las largas horas de meditación podían llenar. Pasaba horas contemplando el tambor, atraído por su misterio como una polilla a la luz. Sus manos temblaban al imaginar el momento en que lo tocaría, pero el miedo lo detenía. ¿Y si el tambor revelaba algo que no podía soportar? ¿Y si el silencio era más aterrador que cualquier ruido? Una noche de invierno, cuando la nieve caía en copos silenciosos y el templo estaba envuelto en una quietud absoluta, Akio no pudo resistir más. La luna llena iluminaba el altar, haciendo que el tambor pareciera brillar con una luz propia. Se acercó con pasos lentos, su túnica rozando el suelo de madera. El aire estaba cargado de una energía que le erizaba la piel. Con el corazón latiendo con fuerza, extendió una mano temblorosa y golpeó suavemente el tambor con la palma abierta. No hubo sonido, no al menos como lo esperaba. En lugar de un estruendo, sintió un eco extraño dentro de su pecho, como si el tambor hubiera tocado algo dentro de él. De pronto, las paredes del templo se desvanecieron y Akio se encontró en un bosque de bambú, donde la luz de la luna se filtraba entre las hojas, dibujando sombras que danzaban como espíritus. El aire era frío, pero no hostil, y el silencio era tan profundo que parecía contener el mundo entero. Entonces comenzaron las voces. Primero eran risas infantiles, las suyas propias, de los días en que corría por los campos sin temor, cuando el mundo era un lugar de maravillas y no de preguntas sin respuesta. Luego vinieron los susurros de su adolescencia, cuando escondía sus lágrimas tras una máscara de fortaleza, temeroso de que los monjes lo vieran débil. Finalmente escuchó las voces de su presente. Dudas que lo atormentaban en la quietud de la noche, preguntas sobre quién era y por qué no podía encontrar paz.
Las voces se mezclaban, superponiéndose, hasta convertirse en un torbellino que lo envolvió. Asustado, Akio corrió entre los bambúes, con el corazón acelerado y las manos apretadas contra los oídos. Pero las voces no venían de fuera, sino de dentro. Tropezó y cayó en un claro iluminado por la luna, donde el tambor reposaba de nuevo, pero esta vez frente a un anciano sentado en una roca. Su rostro era idéntico al de Akio, aunque surcado por arrugas profundas, como si el tiempo hubiera tallado en él un mapa de experiencias. Sus ojos, sin embargo, tenían una serenidad que Akio nunca había conocido. «¿Quién eres?», preguntó Akio con la voz temblorosa. El anciano sonrió, una sonrisa que parecía contener tanto tristeza como esperanza. «Soy tú», respondió. «Soy quien puedes llegar a ser si dejas de huir de tu propio silencio». Antes de que Akio pudiera responder, el anciano alzó una mano y golpeó el tambor con un movimiento lento, pero firme. Esta vez, un sonido profundo y resonante llenó el claro, no como un ruido, sino como una vibración que atravesó el cuerpo de Akio, desde los huesos hasta el alma. Era un sonido que no se escuchaba con los oídos, sino con el corazón. Akio cayó de rodillas, abrumado. En ese momento vio su vida como si fuera un pergamino desenrollado ante él. Vio las máscaras que había usado, el niño que reía para ocultar su soledad, el joven que meditaba para escapar de sus dudas, el monje que buscaba respuestas en el exterior porque temía mirar dentro de sí mismo. Vio su miedo a no ser suficiente, su rabia por las cosas que no podía controlar, su ambición de ser alguien digno de respeto. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez no intentó reprimirlas. El anciano lo observó con ternura, sin juzgarlo. «El tambor no revela nada nuevo, Akio», dijo con suavidad. «Solo amplifica lo que ya guardas en tu interior. Si lo que encuentras te duele, no culpes al tambor. Aprende a escuchar. El silencio no es tu enemigo, es el espacio donde puedes encontrarte». El eco del tambor se desvaneció y con él el bosque de bambú. Akio despertó en el templo, arrodillado frente al tambor real. La luna aún brillaba a través de las ventanas y el silencio del santuario era tan profundo que parecía abrazarlo. Pero ahora ese silencio no lo asustaba. Tocó la madera del tambor con dedos temblorosos, no con deseo de hacerlo sonar de nuevo, sino con respeto, como si saludara a un viejo amigo. «Gracias», susurró. «Gracias por enseñarme que la verdad no está en el ruido, sino en el silencio que me atrevo a enfrentar». El maestro del silencio. Los años pasaron y Akio cambió. Ya no era el joven inquieto que buscaba llenar su vacío con preguntas o rituales. Se convirtió en un monje cuya presencia traía paz a quienes lo rodeaban. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran como piedras en un estanque, pocas, pero capaces de crear ondas que llegaban lejos. Los otros monjes comenzaron a buscarlo, no por sus conocimientos de sutras, sino por la calma que emanaba de él, como si hubiera encontrado un secreto que todos anhelaban. Akio no enseñaba con largos discursos ni ceremonias complicadas. En lugar de eso, invitaba a sus discípulos a sentarse con él en el patio del templo, bajo los pinos que susurraban con el viento. Allí, en silencio, les pedía que escucharan, no al mundo exterior, sino al mundo dentro de ellos. Algunos se impacientaban, otros se inquietaban, pero aquellos que se quedaban comenzaban a escuchar su propio tambor interior, un eco que les hablaba de sus miedos, sus esperanzas, sus verdades. El tambor del templo permaneció intacto, intocado, pero su presencia era suficiente.
Los monjes más jóvenes contaban historias sobre él, diciendo que Akio había sido el único en generaciones que se atrevió a hacerlo sonar y salió transformado, no destruido. Los aldeanos que visitaban el templo dejaban ofrendas de flores y velas a su alrededor, no porque quisieran tocarlo, sino porque sentían que el tambor, en su silencio, protegía el valle. Con el tiempo, Akio envejeció y su rostro comenzó a parecerse al del anciano que había visto en el claro. Sus pasos eran lentos, pero cada uno parecía deliberado, como si caminara en armonía con el ritmo del mundo. Una noche, sentado frente al tambor bajo la luz de la luna, cerró los ojos y sonrió. Los monjes lo encontraron al amanecer, inmóvil, con una mano descansando sobre el tambor y una expresión de paz que parecía iluminar el santuario. Desde entonces, la leyenda del tambor del silencio creció. Los aldeanos decían que en las noches más tranquilas, cuando la nieve cubría el valle y el viento se detenía, se podía escuchar un eco suave, como si el tambor cantara por sí mismo. No era un sonido que se percibiera con los oídos, sino con el corazón, y aquellos que se atrevían a sentarse en silencio, como Akio les había enseñado, comenzaban a escuchar sus propias verdades, sus propios tambores interiores. El santuario del silencio siguió siendo un refugio para los buscadores, un lugar donde el ruido del mundo se desvanecía y el alma podía hablar. Y el tambor, con su cuero de dragón y su madera de cerezo, permaneció como un maestro eterno, recordando a todos que la verdad no se encuentra en las palabras ni en los sonidos, sino en el silencio valiente que revela quiénes somos realmente. Maestro, dijo con un tono que mezclaba frustración y curiosidad, ¿cómo haces para vivir así? ¿Cómo soportas la muerte, el dolor, el paso de los años? Este jardín parece burlarse de todo lo que he perdido. Kenjiro dejó de trabajar y se sentó en una piedra junto al estanque. El sol de la tarde dibujaba reflejos dorados en el agua y una brisa suave hacía temblar los pétalos de los cerezos. El jardín no se burla, Ryo, respondió. El jardín es. Las flores no florecen para herirte, ni caen para consolarte. Simplemente siguen el ritmo del mundo. La muerte, el dolor, los años, todo eso es parte del mismo ciclo que hace florecer a los cerezos. Si luchas contra ese ciclo, solo te harás daño. Ryo frunció el ceño, pero no respondió. Las palabras de Kenjiro eran como el viento, imposibles de atrapar, pero imposibles de ignorar. Cuando llegó el invierno, la montaña se transformó. La nieve cubrió los senderos, los estanques se congelaron y los cerezos quedaron desnudos, sus ramas como esqueletos alzándose contra un cielo gris. El frío era implacable y con él llegó una oscuridad que se asentó en el corazón de Ryo. Una noche, incapaz de soportar más los sueños que lo atormentaban, se levantó de su esterilla y salió al jardín. La luna llena iluminaba los cerezos desnudos y el silencio era tan profundo que parecía que el mundo entero había muerto. Ryo se detuvo frente al cerezo más antiguo, el mismo que Kenjiro le había mostrado meses atrás. Sus ramas desnudas parecían burlarse de él y la rabia que había intentado contener durante tanto tiempo estalló. «Es inútil», gritó, su voz resonando en el valle. «Este árbol está muerto. Este jardín está muerto. ¿Qué sentido tiene cuidar algo que no puede sobrevivir al invierno? Todo lo que amé está perdido, y tú me pides que espere como si eso fuera a devolverme lo que he perdido». Kenjiro, que había escuchado el grito desde su cabaña, salió envuelto en una capa de lana. No parecía sorprendido ni molesto. Se acercó a Ryo y puso una mano en su hombro. «Míralo bien, Ryo», dijo señalando el cerezo. «¿Crees que está muerto? Toca su tronco».
Siente sus raíces bajo la nieve. Este árbol aún vive, aunque no lo veas. Y tú también vives, aunque no lo sientas. Río, temblando de frío y de furia, apoyó una mano en el tronco. Estaba frío, áspero, pero sólido. No había flores, no había hojas, pero había una fuerza silenciosa que parecía latir bajo la corteza. «No entiendo», murmuró, más para sí mismo que para Kenjiro. «¿Cómo puede haber vida en algo que parece tan vacío?» Kenjiro sonrió, y en su sonrisa había una chispa de algo que Ryo no pudo nombrar. No era lástima, no era alegría, sino una comprensión profunda, como si el viejo jardinero hubiera visto el mismo vacío muchas veces antes. «El vacío no es el fin, Ryo», dijo. «Es el espacio donde la vida se prepara para renacer. Quédate un poco más. Observa al cerezo». Pasaron los meses, y el invierno dio paso a la primavera. Los primeros brotes verdes aparecieron en las ramas desnudas, y poco a poco el cerezo más antiguo se cubrió de flores. Pero no eran solo flores. Eran un torrente de pétalos rosados que caían como una lluvia suave, cubriendo el suelo con una belleza que parecía desafiar la muerte misma. Ryo, que había pasado el invierno en un silencio casi monástico, se arrodilló bajo el árbol, maravillado. Los pétalos caían a su alrededor, algunos posándose en su cabello, otros en sus manos. Por primera vez en años, no sintió rabia, solo una quietud que parecía emanar del árbol mismo. Mientras contemplaba los pétalos, una verdad se abrió paso en su corazón como una flor que rompe la tierra. El dolor que llevaba dentro, la muerte de su señor, la pérdida de sus compañeros, la guerra que lo había roto, no desaparecería, pero no tenía que desaparecer. Como el invierno, el dolor era parte de un ciclo mayor. Y así como el cerezo florecía después de la nieve, él también podía encontrar un nuevo comienzo. Arrodillado bajo el árbol, Ryo murmuró: «He cargado mi espada como una cadena. Pensé que mi fuerza estaba en la rabia, en el deseo de vengar lo que perdí. Pero ahora entiendo. La fuerza verdadera no está en el filo de una katana, sino en la paciencia de florecer después del invierno». Kenjiro, que estaba a pocos pasos, asintió con los ojos brillantes, como si el cerezo mismo le hubiera hablado a través de Ryo. «Entonces ya puedes marchar», dijo el viejo jardinero. «El jardín ya te ha enseñado todo lo que necesitaba». Ryo se levantó y, con un movimiento lento y deliberado, desató la katana de su cintura. La colgó en una de las ramas bajas del cerezo, donde los pétalos comenzaron a posarse sobre el metal. Luego, sin mirar atrás, emprendió el camino hacia el horizonte. No llevaba armadura, no llevaba armas, solo un corazón que, por primera vez en años, sentía ligero. Los años pasaron y la historia de Ryo se convirtió en una leyenda en las montañas de Kioto. Los aldeanos contaban que donde él caminaba, los cerezos florecían incluso fuera de temporada, como si la primavera lo siguiera. Decían que nunca más empuñó un arma, que su vida se dedicó a construir en lugar de destruir, a sembrar en lugar de cegar. Algunos afirmaban que, en las noches de luna llena, podían ver pétalos de cerezo cayendo en los senderos por donde Ryo había pasado, como si el invierno mismo lo hubiera perdonado. Kenjiro, por su parte, siguió cuidando su jardín hasta el día de su muerte. Cuando los monjes lo encontraron, estaba sentado bajo el cerezo más antiguo, con una sonrisa serena en el rostro y un pétalo en la palma de su mano. El árbol, decían, floreció con más fuerza que nunca ese año, como si quisiera despedirlo. Y así, el jardín de los cerezos eternos siguió siendo un lugar de refugio para los corazones rotos, un recordatorio de que incluso en el invierno más cruel, la primavera siempre espera, paciente, al otro lado del tiempo.
No, el puente de papel. En una aldea escondida entre las faldas de montañas cubiertas de niebla y arrozales que brillaban como espejos bajo el sol, había un puente que desafiaba toda lógica. No estaba construido con madera robusta ni con piedra tallada, sino con delicadas hojas de papel. Cada generación de monjes del templo cercano lo reconstruía pacientemente, hoja por hoja, escribiendo en cada una de ellas plegarias, deseos y verdades que parecían susurrar al viento. Pese a su aparente fragilidad, el puente nunca se derrumbaba, ni siquiera bajo el peso de los carros de bueyes o las tormentas más feroces. Los ancianos de la aldea contaban que el puente permanecería en pie mientras los corazones de los hombres guardaran sinceridad. Pero el día en que olvidaran la verdad de sus almas, el puente se desharía como cenizas en el río. Haruto, un joven aprendiz de samurái, escuchaba estas historias con una mezcla de curiosidad y desdén. Había crecido entrenando con la espada, sudando bajo el peso de su armadura, aprendiendo que la fuerza y el acero eran las únicas verdades en un mundo lleno de conflictos. Para él, las palabras de los ancianos eran cuentos de niños, fantasías para quienes no conocían el filo de una katana. Sin embargo, el puente lo intrigaba. Lo veía cada día al cruzar el río para ir al dojo, y aunque lo pisaba con firmeza, no podía evitar sentir un escalofrío, como si el papel mismo lo estuviera observando. Una tarde de otoño, cuando los arrozales se teñían de dorado y el cielo ardía con el rojo del crepúsculo, Haruto regresaba de su entrenamiento. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente seguía afilada, repasando cada movimiento de su espada. Al acercarse al puente, vio a su hermana pequeña, Hana, cruzándolo con una canasta llena de flores silvestres. Sus pasos eran ligeros, casi danzarines, y su risa resonaba como las campanas del templo. Pero de pronto, una ráfaga de viento sacudió el valle con una furia inesperada. Las hojas del puente temblaron, algunas se desprendieron y flotaron hacia el río como mariposas heridas. El puente parecía a punto de colapsar. ¡Hana!, gritó Haruto, dejando caer su espada al suelo. Corrió hacia ella con el corazón en la garganta, sus botas resonando contra el frágil papel. Justo cuando una de las hojas bajo los pies de Hana comenzó a rasgarse, Haruto la alcanzó, la tomó de la mano y la arrastró hasta la orilla opuesta. Ambos cayeron de rodillas, jadeando, mientras el viento se calmaba y el puente, milagrosamente, seguía en pie. Pero una hoja suelta, arrancada por la tormenta, flotaba ahora en la corriente del río, disolviéndose lentamente en el agua. Aterrorizado y confundido, Haruto llevó a Hana a casa y luego corrió al templo en busca del anciano maestro Shojin, un monje cuya calma era tan profunda que parecía parte de la montaña misma. Shojin estaba sentado frente a un brasero, calentando té, su rostro arrugado, iluminado por las brasas. «Maestro Shojin», dijo Haruto, inclinándose con respeto, pero sin poder ocultar su agitación. «¿Por qué se mantiene en pie este puente tan frágil? Es solo papel. Hoy casi pierde a mi hermana. ¿Qué magia lo sostiene?» Shojin levantó la vista, sus ojos brillando con una chispa de sabiduría antigua. Sirvió una taza de té y se la ofreció a Haruto, quien la aceptó por cortesía, aunque apenas podía contener su impaciencia. «No es magia, Haruto», respondió Shojin, su voz suave como el murmullo del río. «Cada hoja de ese puente guarda un deseo verdadero, una plegaria nacida del corazón. El papel no sostiene el puente, lo sostiene la sinceridad». Haruto frunció el ceño. Las palabras del monje eran un acertijo, y él no estaba de humor para enigmas.
No entiendo, maestro, dijo casi con brusquedad. ¿Cómo puede la sinceridad sostener algo que el viento puede romper? Es absurdo. Shojin sonrió, como si la impaciencia de Haruto fuera una vieja amiga. Prueba tú mismo, dijo, señalando un montón de papeles de arroz apilados junto al brasero. Escribe un deseo, colócalo en el puente y observa qué sucede. La prueba del papel. Esa noche, Haruto regresó al puente bajo la luz de la luna. El río cantaba suavemente y las hojas del puente brillaban como si estuvieran tejidas con hilos de plata. Sacó un papel de su bolsa, tomó un pincel y con mano temblorosa escribió: «Quiero ser el samurái más fuerte del reino». Lo colocó con cuidado entre las hojas del puente, asegurándose de que estuviera firme. Luego se alejó, convencido de que había hecho algo importante. A la mañana siguiente, regresó ansioso. Pero, cuando buscó su papel, lo encontró roto, empapado, arrastrado por el río hasta quedar atrapado entre las rocas. La furia lo invadió. ¿Era esto una broma? ¿El puente lo había rechazado? Decidido a no rendirse, escribió otro deseo esa misma noche. «Quiero ser temido por todos, que mi nombre resuene en las montañas». Lo colocó con aún más cuidado, asegurándose de que estuviera protegido del viento. Pero al amanecer, el resultado fue el mismo. El papel estaba destrozado, flotando en fragmentos sobre el agua. Haruto sintió una mezcla de rabia y humillación. ¿Qué clase de puente era este que destruía sus deseos? ¿Qué clase de lección intentaba enseñarle? Exhausto y frustrado, regresó al templo al atardecer. Encontró a Shojin barriendo las hojas caídas del patio, cada movimiento tan preciso que parecía una danza. Haruto se acercó, con los hombros hundidos y la voz baja. «Maestro, lo intenté 2 veces», dijo. «Escribí mis deseos, los puse en el puente, pero ambos se rompieron. ¿Qué estoy haciendo mal?» Shojin dejó de barrer y lo miró con esa calma que parecía atravesar el alma. «Tus deseos se rompen porque nacen del ego», respondió. «El puente no sostiene ambiciones vacías ni anhelos que buscan llenar un vacío con poder». Dime, Haruto, si supieras que solo puedes escribir un deseo más, el último de tu vida, ¿qué pondrías en ese papel? Haruto se quedó en silencio. La pregunta lo tomó por sorpresa, como un golpe que no había visto venir. Durante años, su vida había girado en torno a la espada, ser más fuerte, más rápido, más temido. Pero ahora, frente a la mirada serena de Shojin, esas ambiciones le parecieron frágiles, como el papel que el río había reclamado. Cerró los ojos y pensó en su hermana Hana, en su risa mientras cruzaba el puente con su canasta de flores. Pensó en su madre, cuyo rostro cansado aún sonreía al verlo llegar a casa. Pensó en la aldea, con sus tejados de paja y sus campos que alimentaban a todos, incluso en los años de sequía. Tomó un nuevo papel y con una calma que no sabía que poseía, escribió: «Quiero proteger aquello que amo, aunque no sea fuerte». Sus manos temblaron ligeramente al doblar el papel, no por miedo, sino por la certeza de que estas palabras eran diferentes. Eran suyas, no un eco de lo que el mundo esperaba de él. Cuando colocó el papel en el puente, el viento sopló con una fuerza que hizo temblar los árboles cercanos. Las hojas del puente se agitaron, pero el papel de Haruto permaneció firme, brillando bajo la luz de la luna, como si estuviera hecho de algo más que fibra. Haruto contuvo el aliento, esperando que el río lo reclamara, pero el papel no se movió. En cambio, pareció fundirse con el puente, como si siempre hubiera pertenecido allí. Desde ese día,
Algo cambió en Haruto. Seguía entrenando con la espada, pero ya no lo hacía para ser el mejor o para ser temido. Entrenaba para proteger a su hermana, a su madre, a la aldea que lo había visto crecer. Cada vez que cruzaba el puente de papel, sentía que las plegarias de generaciones pasadas lo acompañaban, recordándole que la verdadera fortaleza no estaba en el acero, sino en la pureza de las intenciones. Los años pasaron y Haruto se convirtió en un samurái diferente. No buscaba la gloria en los campos de batalla, sino que permanecía en la aldea, ayudando a los aldeanos en tiempos de necesidad. Cuando las lluvias inundaban los arrozales, él estaba allí, construyendo diques. Cuando los bandidos amenazaban los caminos, su espada los disuadía, no con crueldad, sino con una determinación tranquila. Los aldeanos comenzaron a llamarlo el guardián del puente, no porque defendiera el puente en sí, sino porque parecía encarnar su espíritu. Frágil en apariencia, pero inquebrantable en esencia. Shojin, que vivió muchos años más, observaba a Haruto con una sonrisa silenciosa. Una vez, mientras compartían té en el templo, le dijo: «El puente te ha enseñado bien, Haruto. Pero recuerda, no es el papel lo que te sostiene, ni siquiera la sinceridad. Es el amor que pones en cada paso». Generación tras generación, el puente de papel siguió en pie. Los monjes continuaron reconstruyéndolo, añadiendo nuevas hojas con plegarias y deseos. Los aldeanos contaban la historia de Haruto, el samurái que aprendió que la fuerza no se mide en victorias, sino en lo que uno está dispuesto a proteger. Decían que, en las noches de tormenta, el puente brillaba con una luz suave, como si las palabras escritas en él cantaran al unísono. Cuando Haruto envejeció, solía sentarse a la orilla del río, mirando el puente con su hermana Hana, ahora una mujer fuerte que tejía cestas para los mercados. A veces, ella le preguntaba: «Hermano, ¿todavía escribes deseos para el puente?». Haruto sonreía, su cabello ya gris y sus manos marcadas por el tiempo. «No necesito escribir más», respondía. «Todo lo que deseo está aquí, en este momento, contigo y con la aldea». Y así, el puente de papel siguió siendo un maestro silencioso, enseñando a los hombres que lo frágil puede ser eterno cuando está sostenido por la verdad del corazón. Incluso en los días más oscuros, cuando el viento rugía y el río crecía, el puente permanecía, recordando a todos que la sinceridad y la compasión son más fuertes que cualquier acero, más duraderas que cualquier piedra.